se escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en el tema Jesús y la oración. Gloria a Dios. Jesús y la oración. La palabra nos enseña que Jesús enseñó acerca de la oración. Primero, con su ejemplo de oración. Y segundo, también dio instrucciones claras acerca de la oración. Por eso encontramos en varias partes de la Escritura palabras del Señor que nos hablan precisamente acerca de la oración. Por ejemplo, en San Mateo capítulo número 6 y el verso 5 dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Alabado sea el nombre del Señor. Así que está claro en palabra del Señor Jesús que la oración no es para exhibirse públicamente. La oración es para hablar con nuestro Padre Celestial. Así que la oración no es una práctica religiosa, ni tampoco o solamente un deber o responsabilidad del cristiano. La oración va más allá. La oración es una franca, sincera y clara conversación con Dios para agradecerle a Él, porque tenemos que ser agradecidos de todo lo que Él nos ha dado: la vida, la salud, el bienestar, la economía, los logros, los éxitos. Todo lo que hemos alcanzado ha sido por la gracia de Dios. Dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice la Escritura: ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, entonces ¿por qué nos vanagloriamos como si no lo hubiéramos recibido? Así que todo lo que usted y yo tenemos lo hemos recibido por la gracia de Dios. Por lo tanto, tengo que ser agradecido con Dios. ¿Y cómo voy a agradecerle a Dios? Hermano, puedo comenzar con mi oración diciéndole: gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me das y por todo lo que me darás. Gloria al nombre del Señor. Así que
esa es entonces la oración. La oración no es para una exhibición, no es para que digan qué espiritual es el hermano, ¿verdad? Qué espiritual es la hermana. No, la oración es una conversación franca, clara y sincera con Dios para agradecerle a Él y también para presentar nuestras peticiones. El anhelo de mi corazón, lo que desea mi corazón, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo anhelo, se lo voy a presentar a Dios y Él es el que hará la obra en nuestra vida. Gloria a Dios. Así que dice la palabra de Dios entonces que no seamos como aquellos entonces que solo se exhiben, sino que entremos a nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en secreto y nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. Gloria a Dios. Así que cuando una persona es bendecida abundantemente de parte de Dios, en lo espiritual, en lo económico, en lo material, en todas las áreas de su vida, es porque ha estado orando, ya sea públicamente o en secreto, pero ha estado orando. Y es que la oración es la llave de la bendición. La oración es la clave para recibir la bendición de Dios. No hay otra forma, hermano. Puede usted buscar cualquier otra forma para ser bendecido por Dios. Claro, está la obediencia, está la fidelidad, está todo. Pero hermano, la oración es clave, la oración. Por eso es que usted y yo no podemos renunciar a la oración. No podemos dejar la oración en segundo plano. No podemos reducir el tiempo de la oración. Al contrario, tenemos que buscar en la agenda de nuestra vida, hermano, poner como prioridad la oración, ya sea en familia, ya sea de manera personal con la iglesia, pero tenemos que buscar la forma de orar, de hablar con Dios, de estar con Él para recibir la bendición de lo alto. ¿Sabe por qué muchas cosas no funcionan? ¿Por qué muchas cosas se tardan en llegar? Porque hay cosas que se bloquean y no hay modo de salir de ahí. Y parecen no solo difíciles, sino imposibles. Hasta aquí llegué, ya no pude más, me bloqueé, me quedé ahí. No. ¿Sabe por qué es? Falta de oración. Dígame usted, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Él salva, Él sana, Él liberta, Él prospera, Él bendice, Él ayuda, Él consuela, Él fortalece, Él lo es todo para nosotros. Entonces, ¿qué ha hecho falta, hermano? Más oración. Pero no una oración mecánica, superficial, una oración religiosa, no. Mire lo que dice aquí la palabra en el verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. No rezos, no repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No. Hay que humillarse ante la poderosa mano de Dios. ¿Qué dice la palabra? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Así es. ¿Qué nos falta? Orar. Pero me cuesta orar. A todos nos cuesta orar. El mismo Señor lo dijo: velad en oración, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es floja. A la carne no le gusta. A la carne le cuesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Someter a la carne a esa disciplina, a esa sana costumbre de ir a la oración para hablar con Dios.
Y entre más nos cueste, más tenemos que esforzarnos, porque en la medida que practiquemos la oración, hermano, las cadenas se rompen, se desbaratan los yugos, se deshacen las obras de las tinieblas, toda opresión se va, lo duro se va y se vuelve más fácil, se vuelve mejor, porque entonces crecemos espiritualmente y va a ser más fácil orar. Ya no va a decir, qué pereza orar, qué difícil orar, qué día es hoy, viernes, ay no, muy duro, mejor voy cuando canten. Para vencer todo eso, tengo que someterme y ser sinceros. Señor, tú sabes que yo soy carnal, me cuesta orar, Señor. Si tú no me ayudas, aquí me quedo dormido. Si tú no me ayudas, aquí voy a estar aburrido. Si tú no me ayudas, me voy a levantar igual. Si no, tú no haces nada, Señor, esto va a ser una tremenda tribulación. Ayúdame, Señor. Ten compasión de mi vida, ayúdame a ser espiritual, a ser sensible a tu voz, a tu presencia, Señor. Ayúdame, Señor, que yo no me levante aquí todo endurecido, todo frío, indiferente, igual, sino que sea tocado por ti, Señor. Que mi corazón y mi alma y mis lágrimas se derramen delante de tu presencia. Que yo sea ministrado por el poder de tu Espíritu Santo. Que yo pueda ser tocado por ti, oh Dios, y me levante victorioso, vencedor, lleno de fe, de confianza y de seguridad en ti, y con el anhelo de volver otra vez para estar en tu presencia. Cuando logramos ser tocados por Dios y experimentar la presencia y el poder de Dios, vamos a tener el anhelo de acercarnos otra vez a Dios. Cuando todo es religioso, cuando todo es costumbre, todo es una tradición, todo es monotonía, no hay ese anhelo, no hay ese deseo. Pero cuando hay una experiencia personal con Dios, y esa experiencia se la da Dios a grandes y a pequeños, Dios no hace acepción de personas. Así como la persona adulta puede sentir la presencia y la bendición de Dios, el joven, el niño, todos los que se disponen y rinden su vida al Señor pueden ser tocados por Dios y pueden ser ministrados por Dios y pueden ser bendecidos por Dios. Así que cada vez que vayamos a su presencia, con toda sinceridad, abriendo nuestro corazón y permitiéndole al Señor obrar en nuestra vida. No usemos vanas repeticiones, hablemos con sinceridad ante la presencia de nuestro Dios. Y dice la palabra: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios es Dios, es omnisciente, todo lo sabe. Y antes que yo le pida, Él ya sabe lo que necesito. Así que no tengo por qué tener prejuicios ni penas. Dios es mi Padre, sabe lo que necesito y se lo puedo pedir con toda confianza. Oiga eso, cualquier cosa que esté en su voluntad. Por eso dice Juan en una de sus cartas: y sabemos que tenemos lo que pedimos porque pedimos conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar. Quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me levante, quiero que Dios use mi vida, quiero que la bendición de Dios esté sobre mi vida. A orar se ha dicho, hermano. Amén. Un cristiano que ora, una familia que ora, una iglesia que ora, es un cristiano, es una familia y es una iglesia que ve la gloria de Dios, que ve la bendición de Dios, que ve la mano de Dios, que ve que Dios interviene.
Dice la Biblia que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró a Dios fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y volvió a orar a Dios para que volviera a llover, y Dios dio una grande lluvia. Y vino de nuevo el agua otra vez. ¿Ve? Que Dios responde. Josué oró y dijo que se detenga el sol y la luna en su lugar. Y se paró la rotación de la tierra y se detuvo. Por 23 horas y 20 minutos para ganar la guerra. Cuando oramos a Dios, Dios responde, hasta hace cosas extraordinariamente grandes. ¿Cuánto más lo que usted y yo necesitamos? Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando en un lugar. Él no solo decía oren, Él era el ejemplo de la oración. Él era el Hijo de Dios, pero en su humanidad estaba aquí, necesitado de esa comunión espiritual, y oraba. Dice, estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó sus discípulos, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La oración es algo que se aprende. ¿Y de quién se aprende? Del que ora. Por eso usted cuando ore, tenga la responsabilidad de orar correctamente, de la mejor manera, con toda entrega, porque el que está aprendiendo de usted. Porque si viene a la oración y lo mira doblado, ya dormido, el otro también se va a dormir a la par. Porque piensa, así es orar, hijo. Pero si lo ve con fervor, hablando con Dios, así va a aprender a orar también. Acuérdese que usted es el ejemplo de los otros, de los más nuevos, de los que están aprendiendo a orar. Entonces tiene que ser un buen ejemplo de sentir la presencia de Dios, de recibir la bendición de Dios, y los demás también se van a animar a hacer lo mismo, a arrebatar la bendición de Dios. No desperdicie su tiempo tratando de orar sin ningún esfuerzo. Hermanos, si vamos a orar, tiene que ser una oración genuina, verdadera, con toda entrega, que valga la pena. Cuando el Señor se levantó de orar de un lugar, ya se imagina usted esa oración tan poderosa, ¿verdad?, que hizo, que sus discípulos quedaron tocados, maravillados, y diciéndole: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Juan le enseñó a los suyos a orar, enséñanos tú también. Y ahí es cuando el Señor les da un bosquejo, un modelo, no para rezar y repetirlo, sino para que supieran cuáles son las partes de la oración. Y es cuando le dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí está dando el Señor un bosquejo, un modelo de oración. Entonces yo tengo que orar porque la voluntad de Dios sea hecha en la tierra y en mi vida. Amén. Tengo que orar para que el Señor me dé mi pan, no solo material, sino espiritual, cada día. Amén. Tengo que aceptar que tengo que perdonar para ser perdonado. Y tengo que orar para que Dios me libre de la tentación. Sí, porque la Biblia dice: sed sobrios
y velad porque vuestro adversario el diablo anda en derredor buscando a quien devorar. El enemigo anda por ahí buscando la forma de desanimarlo, de hacerlo caer en alguna trampa, de destruirlo, etcétera. Pero usted en oración dice: Señor, guárdame, protégeme, defiéndeme, ayúdame, Señor, líbrame de la tentación, líbrame del mal, de la misma muerte, etcétera. Guárdame, líbrame, que no me vaya a enfriar espiritualmente, que no vaya a caer de la gracia, porque el tentador anda por ahí. Líbrame, Señor. Es parte de la oración también. Y el Señor lo enseñó, les enseñó a sus discípulos. Mire lo que dice la palabra también, verso 5, dice: les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, dijo el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y por qué? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Jesús y la oración, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.